Bueno, buenos días a todos y todas. Espero que se encuentren todos bien, que no han tenido dificultades con el tema ni del coronavirus y tampoco con las clases virtuales que estamos dando a través de esta vía. Eh, Vamos a comenzar la segunda mitad de la cursada, dando por sentado que ya todo el mundo estuvo participando de las primeras clases. Y generalmente en este momento hacemos el dictado normal de la materia una evaluación que nos permite reunir a todos los alumnos cursantes, ponernos a punto con todo lo aprendido hasta este momento para poder encarar la segunda parte. O sea, la idea sería hacer una ejercitación donde ustedes puedan combinar, aplicar los conceptos acerca de las distintas teorías de la salud mental, los modelos psicoanalíticos, cognitivo-conductual, sistémico y el modelo médico, a la vez las técnicas de estudio, los exámenes complementarios tanto en psiquiatría como los test en psicología, y como hemos visto en la clase anterior, comenzar a ver de qué manera se evalúa una persona, conocer el lenguaje de los distintos signos y síntomas que presenta un paciente, a los fines de que cuando ahora comenzamos con los cuadros clínicos, todos sepamos, por ejemplo, si nos referimos a una alucinación, qué función psíquica es la que está alterada, qué tipo de alucinaciones padece una persona, cuáles son las alteraciones del curso del pensamiento, cómo se llaman, cómo son los distintos trastornos de síntomas en el área afectiva, y así nos evitamos justamente en cada uno de los cuadros tener que aclarar cada uno de los signos y síntomas. Reunidos estos conceptos y que todos nos pongamos al día en una determinada fecha, le íbamos a realizar la evaluación el día de mañana, pero tenemos una reunión con todo el equipo de terapia ocupacional para poder unificar los criterios acerca de estos parciales, que así lo llamábamos anteriormente. Como todo el mundo tiene que dar un final presencial obligatorio según las reglas de la Universidad de Buenos Aires, solamente las notas serían aprobado o desaprobado, mostrando que participaron, y en todo caso la modalidad la definiremos en la reunión de mañana para que en la siguiente podamos presentarles a ustedes las ejercitaciones correspondientes. En el comienzo de esta segunda mitad, yo escribí una ficha que tiene que ver justamente con empezar a manejar una diferencia entre el lenguaje popular que todos utilizan en la calle acerca de las alteraciones mentales, el lenguaje técnico, y que podamos ponernos de acuerdo sobre a qué nos referimos cuando hablamos de neurosis, psicosis, psicopatías, trastornos somáticos, y las diferencias que hay entre un lenguaje popular y un lenguaje técnico. De la misma manera, cuando hablábamos de conciencia de enfermedad en la clase anterior, justamente vamos a ver los pacientes que se dan cuenta que tienen una patología, que hay algo egodistónico en su funcionamiento, algo que los perturba y asisten voluntariamente a una consulta, a diferencia de aquellos otros pacientes psicóticos donde ellos viven en su propia realidad y para ellos es la realidad que existe, y piensan que los locos son los otros y deben ser traídos a consulta. Y a la vez los pacientes psicopáticos que manipulan la realidad a su criterio, y que tampoco consultan espontáneamente salvo por complicaciones en sus manejos interpersonales. En el área de los trastornos somáticos vamos a ver que la mayor parte de estos pacientes aparecen en la consulta clínica médica por problemas físicos que los médicos no le encuentran un origen de tipo orgánico o físico. Generalmente el error médico es decirles que no tienen nada, cuando en realidad lo que tienen son problemas emocionales que repercuten en el área somática y que vemos como una gran parte de los porcentajes de consultas que realizan en clínica médica. Todos sabemos los viejitos que por las emociones se han alterado el tema de la presión arterial y del susto mismo. De los médicos que tienen mucha experiencia con ellos saben que luego de calmarlos a lo largo de la entrevista, la presión arterial se la toman al final de la consulta, porque el susto y el miedo inicialmente aparece muy presente, alterando el tema, por ejemplo, de una medición tan importante como es el tema de la tensión arterial. De la misma manera sabemos que muchas enfermedades físicas, como por ejemplo cuadros alérgicos, cuadros físicos, erupciones en la piel, están producidas por el estrés, y que esto es muy distinto a un trastorno conversivo histérico que también forma parte de los trastornos somáticos. En esta clase justamente la intención es que podamos ver cómo hay en el lenguaje popular alguien dice que este es un neurótico, este es una histérica, este es un obsesivo. Había un chiste que circulaba en la Facultad de Psicología que decía que toda persona mucho más prolijita que uno era un neurótico obsesivo, y eso no es así.
utiliza mecanismos obsesivos que tienen que ver con el control de los impulsos, con la anulación, las formaciones reactivas, que hacen que una persona sea prolija, y eso es útil y muy bien utilizado cuando es un mecanismo de defensa de tipo obsesivo, pero que no produce patología. Pero es muy distinto cuando una persona pierde muchísimo tiempo ordenando 35 veces el placar antes de salir de su casa, o tiene que chequear todas las puertas y tiene que tener todo impecable porque si no le genera angustia, donde ahí vemos que realmente hay síntomas de obsesiones, que forman parte del cuadro de un TOC. De la misma manera, el otro chiste figuraba en la facultad de psicología, era que toda mina que no me da bola es una histérica, y esto no es así. Vamos a ver que la seducción, colocarse en el lugar del ideal, el manejo corporal de una persona, funciona aparte como algo de ser simpático, seductor, agradable, pero cuando esto se transforma exclusivamente en una forma de control de los vínculos personales, da un trastorno de personalidad de tipo histérico, que eso es muy distinto. Y de la misma manera, cuando alguien dice que la población, todos somos neuróticos, esto no es así. Que utilicemos mecanismos que utilizan los neuróticos, que fue una gran genialidad de Freud, que los neuróticos tenían los mismos mecanismos de defensa que utilizaba uno, pero en forma exagerada. Es distinto ser alguien que tenga miedo al coronavirus, por ejemplo, de estar enfermo en una época donde existe una pandemia, a alguien que directamente no quiere ir a los médicos porque le agarra pánico y miedo y no permite ni siquiera que le inyecten una aguja para poder tomar un examen de sangre, y generando intensos sentimientos de angustia hasta incluso días previos a todo esto. Esta ficha justamente intenta en esta unidad que ustedes puedan distinguir los distintos niveles que se producen en el tema de este tipo de diferenciación. De la misma manera, ustedes tienen que poder diferenciar lo que es los rasgos de una persona. Todos utilizamos los mecanismos de defensa a nuestro alcance, algunos priorizaremos unos, otros priorizarán otros, y forman parte de los rasgos de personalidad normal que todos tenemos. En una entrevista de tipo laboral o en un examen, alguien puede presentarse en derechito, obediente y serio y mostrándose controlado para poder manejar una situación, y otra persona puede ser simpática, seductora, tratando de agradarlo al docente para que lo apruebe o al entrevistador para que lo apruebe, pero forman parte solamente de rasgos de personalidad. Distinto es que esto se transforma en un trastorno de personalidad que origina rigideces, conflictos interpersonales, y da en base a un trastorno de la personalidad que sea permanente y muy difícil de cambiar. De paso, justamente en las patologías de tipo neurótica, la gente siente un síntoma que es central y forma parte de la primera unidad que vamos a trabajar, que es el síntoma de la ansiedad. La persona está ansiosa o angustiada, si todos hemos sentido ansiedad o angustia en algún momento. Ahora, los síntomas que producen este tipo de ansiedad o angustia, depende cómo se manejen, pueden ser proyectados en algún otro tipo de funciones, y la ansiedad proyectarse y transformarse en una fobia, por ejemplo, o transformarse en síntomas corporales y tener de repente síntomas que, como forma de transacción, cumplan con el compromiso de descargarse, pero a la vez de evitar la situación. Por ejemplo, una parálisis de una mano, cuando alguien tiene sentimientos culposos de tocar algo, por ejemplo, tocar plata y robarla, y de repente tiene una parálisis que es hoy casualmente lo que le impide este tema. Eso es un verdadero trastorno de tipo neurótico. Ahora, estas personas cuando consultan es porque sienten angustia, y estas personas tienen justamente conciencia de enfermedad. No así los psicóticos, que los psicóticos vemos que justamente por episodios muy traumáticos tempranos, la diferencia entre la realidad interna, lo que piensan, lo que sienten, es mucho más presente y les altera el funcionamiento y no se pueden conectar con la realidad exterior, que llevan a que en un momento, en un factor desencadenante, en la tercera serie complementaria que decía Freud, el modelo psicoanalítico, desencadena un cuadro de regresivo, y la persona, para ordenarse, proyecta en el exterior todo lo malo y se quede con todo lo bueno. Así tenemos entonces los cuadros paranoicos, por ejemplo, donde todo el mundo está persiguiéndolo y se siente mirado y observado por todos, cuando en realidad es una estructura que está dentro de su mente. Y todos imaginémonos que hemos tenido una pesadilla, una pesadilla donde cuando uno sueña tiene una verdadera alucinación, porque cree lo que está pasando, ve lo que está pasando y actúa en consecuencia en el sueño. Y cuando el nivel de angustia es muy alto, la persona se despierta y dice, uy, menos mal, estaba soñando, la realidad exterior es distinta. Bueno, imagínense ahora un psicótico que siente, que ve
eso que todos le están mirando, que lo están persiguiendo, y ese auto lo siguió por todos lados y lo quiere asesinar, la desesperación que tiene porque no se puede despertar de esa situación. Y así vive y en consecuencia es capaz de matar incluso a la persona que lo persigue porque está convencido de esto. Esta persona no tiene conciencia de la enfermedad, lo detecta el entorno, la familia, los amigos, la policía, las situaciones conflictivas, y los médicos nos vemos obligados muchas veces a internarlo para evitar que esa persona se haga daño a sí o se haga daño a terceros. En el caso de los psicópatas, hay gente que tiene una claridad yoica, distingue la realidad interior-exterior, pero utiliza al otro como una parte de su realidad para acomodarlo, lo utiliza al otro como un objeto, no tiene verdadera empatía, no se puede poner en lugar del otro, no le importa, no siente culpa, se dice que tiene un agujero en el super yo. Y el personaje, al no sentir culpa, utiliza narcisísticamente, esto significa para exclusivo placer propio o logro propio, omnipotencia propia al otro, y decimos que son modos de mecanismos psicopáticos. Todo el mundo a veces necesita para conseguir algo manipular al otro para que lo atiendan mejor, para conseguir una ventaja, lo que fuere. Un buen vendedor va a necesitar a lo mejor, tratar de inducir al cliente a que le compre algo, aunque no lo necesite, y eso es un recurso psicopático. Otra cosa es que en su vida no logre empatía, se transforma en delincuente y tenga impulsos sádicos y crueles, en lo cual no le importe, ni asesinar a alguien ni robar a alguien, al contrario, qué genio, cómo lo manipulé, o utilicé a otro que robe por él. Eso tiene que ver con trastornos de tipo psicopáticos. Y en el campo del último punto, en el campo de los trastornos somáticos, actualmente hubo muchísimos avances en las clasificaciones que permiten diferenciar aquellas enfermedades físicas que producen alteraciones somáticas, y donde producen trastornos de ansiedad, un hipertiroidismo, exagera el tema de la persona está nerviosa todo el tiempo y es por causa orgánica, física, de aquellas otras situaciones donde las emociones, una persona asustada, con mucho miedo, le produce trastornos gastrointestinales. Esto hemos visto el tema de las diarreas cuando alguien está muy nervioso, que pueden llevar a un colon irritable posteriormente, a cómo las emociones influyen en la suba de la presión, y entonces una persona estando muy enojada a punto de explotar, le sube la presión arterial y puede tener un accidente cerebrovascular o un infarto. Y de aquellas otras trastornos somáticos, como por ejemplo el tema de los trastornos conversivos, como decíamos antes, donde una persona al frente de la situación tiene un síntoma físico de tipo neurológico y no está alterado en lo sensorio, se queda una ceguera, una sordera, una parálisis, y eso se llaman trastornos conversivos. Todos son trastornos somáticos. Ahora, también hemos escuchado que todos somos mente y cuerpo, por supuesto que somos mente y cuerpo, pero eso no significa que todas las enfermedades sean causadas por temas emocionales, porque justamente muchas veces un tema físico produce cambios emocionales, consecuencias de, por ejemplo, un cáncer de páncreas que trae aparejado un cambio depresivo, alteraciones de tipo físicas tumorales o un cuadro de HIV que trae trastornos demenciales, y ahí el trastorno orgánico modifica el tema de las conductas emocionales, a decir que todos los cuadros son producidos por emociones, y donde justamente esto trae a muchos errores metodológicos y de acceso clínico para comprender qué le pasa a un paciente. Esta ficha lo que intenta justamente es poder aclarar el lenguaje popular del lenguaje técnico, y vamos a ver quiénes tienen conciencia de enfermedad, quiénes no tienen conciencia de enfermedad, y quiénes justamente están dispuestos a ser ayudados y a quienes no. Terminada esta unidad, vamos a comenzar luego con los cuadros clínicos que siguen en la siguiente clasificación. Pasamos a la siguiente.